Y estamos acá con el copresidente de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, Alfredo Moreno. Muchas gracias por acompañarnos. A quien no sé si va a poder tomar vacaciones, porque entiendo que hoy ya se supo, porque hoy día tenían que entregar el informe al presidente y le extendieron el plazo en 3 meses más. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Contento con ese aplazamiento o más pegas? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que lo óptimo sería ya tenerlo todo, haber podido entregar y tener además una buena y sólida propuesta para resolver un problema que lleva, bueno, más de un siglo y que tiene tantos dolores. Pero creo que curiosamente, creo que es importante que la gente lo entienda así, es una buena señal, porque podríamos haber terminado sin un resultado. Esto es muy difícil, no se ha podido resolver por ninguno de los gobiernos anteriores, de muchos intentos de todos lados, y esto ha avanzado bien, estamos cerca, y por eso que todos dijimos, mire, esto hay que continuarlo, hay que hacer todo lo que se necesita y llegar a hacer una propuesta que yo creo que ojalá realmente pueda llegar a ser una realidad y que además los distintos sectores la acepten, la promuevan, tengan confianza en ella y podamos hacer los cambios que sean necesarios. Claro, entonces, para que la gente entienda, pues yo hoy día, esta semana justamente hablé en el Rat Pack del tema y yo decía que contrario a lo que uno podía pensar, que es que no llegaron a acuerdo y por eso tuvieron que darle más tiempo, al parecer es más optimista el escenario. ¿Cómo lo ve usted? Mira, es que hay que tener presente lo que tenemos al frente. Para hacer cualquier ley hoy día en Chile, miren ustedes lo que se necesita y el tiempo que toma y las sucesivas idas y venidas y las complicaciones de poder negociar. Lo hemos visto recién, por ejemplo, en el caso de las pensiones, una ley obviamente muy importante, pero muchísimo menos complejo que el conflicto del que estamos hablando. Y sin embargo tomó muchísimos años y aún con la solución hay distintas opiniones. Bueno, en los procesos de paz, donde las heridas son muy profundas, donde además se lleva mucho tiempo, donde hay grupos que se han convertido en enemigos y que solamente ven su lado del problema y que cuesta mucho entender lo que le pasa al resto, donde todos tienen unos dolores que los hacen pensar que tienen toda la razón y de hecho la tienen, pero los otros también. Eh, Eso hace que estos procesos de paz sean lentos, hay mucho factor humano, hay que escuchar mucho y por eso son procesos lentos. No hay ningún proceso de paz que haya sido, digamos, de un día para otro. Y aquí yo creo que tenemos una oportunidad muy especial. No habíamos tenido, no digo solo en este tema, en prácticamente ningún tema, la disposición de todos los actores políticos, de todos los partidos, para decir, mire, ¿sabe una cosa? Dejemos esto un poquito a un lado, tratémoslo de otra manera, resolvamos esto, no lo pongamos en la discusión política. Y eso nos ha permitido entonces trabajar un grupo de personas muy diferentes, que partimos de ideas muy distintas y que hemos progresado mucho en entender que teníamos mucha razón en algunas cosas y estábamos equivocados en otras. Ujú. Y el problema más grande me imagino que es la restitución de tierras. Es un problema complejo, sin duda. El origen del problema nace de ahí, ¿no es cierto? Ya hace muchísimo tiempo atrás. Claro, ¿para qué? Eh, Mi pregunta en fondo es, ¿por qué se requieren 3 meses más? ¿Cuáles son no los es, obstáculos que no han sí, logrado acordar? no es solo eso, sino que, digamos, este es un problema que tiene numerosas aristas. Hay diferentes grupos. Cuando uno dice, oye, el problema de la tierra, el problema no es solo el problema de la tierra así en genérico, es dónde, quiénes, en qué forma, de qué manera se va a entregar, cómo se va a financiar. Van a haber cosas alternativas que uno puede tener o no, cuáles serían, de qué manera se entregarían, Porque la actual ley a indígena, quiénes. la ley indígena no permite hoy en día que sea otra cosa distinto de tierra. La ley indígena actual solo permite tierra. Además, la tierra que se entrega tiene numerosas limitaciones. Fue hecha con un concepto de, digamos, que era el que existía en ese momento, es la única ley de reparación, así que ha sido una cosa positiva en ese sentido, pero las comunidades que lo reciben tienen numerosas restricciones en lo que pueden hacer, con un concepto original de protección, pero a su vez eso ha significado la imposibilidad de poderla usar en toda su potencial, cuando quieran hacerlo, porque Por también ejemplo, hay que ¿cuáles son considerar. qué limitaciones tienen esas tierras? Bueno, desde ya, bueno, no se pueden vender, no se pueden hipotecar, pero adicionalmente a eso, que es algo que existe en todos los países del mundo, aquí adicionalmente a eso, no se pueden arrendar, no se pueden hacer mediería, no se pueden hacer contratos. Y la realidad lo que muestra es que sí se hacen los contratos.
Solo que como la ley lo impide, se hacen sin papeles. Como la ley lo impide, entonces, al hacerlo sin papeles, los valores, digamos, en que se pueden hacer esos contratos son muchísimo más bajos porque no hay realmente algo que te pueda asegurar que el contrato va a ser cumplido. No se puede hacer, por ejemplo, hoy día estamos en esa zona con un cambio climático muy fuerte. Es una zona que tradicionalmente ha hecho agricultura extensiva, trigo, raps, bueno, se pueden hacer con la lluvia, pero hoy día el clima que tiene es el que tenía la zona centro-sur, tiene el clima que tenía Talca a lo mejor hace 50 años, y por lo tanto lo que hoy día se puede hacer ahí tiene que ver con cosas mucho más intensivas, requiere mucha inversión. Eso no se puede hacer, son inversiones de largo plazo, no hay manera de tener, las personas no tienen el financiamiento, las comunidades también tienen dificultades para tomar sus decisiones porque se requieren quórum altísimo. Recordemos que esto también se entrega, digamos, en forma colectiva, no hay una entrega, digamos, ni individual ni de una manera un poco más operativa. Entonces son muchas cosas las que hay que resolver, hay muchos temores, hay mucha desconfianza. Hay que tener presente que lo que se nos ha pedido a nosotros no es hacer un estudio técnico, ¿no? Digamos, hay que hacer un estudio técnico, pero no solo un estudio técnico, de decir, bueno, ¿qué sería lo mejor? Sino que se nos ha pedido que esto sea previamente dialogado con todos los sectores y que tenga la capacidad de tener un amplio apoyo, es decir, que se pueda llevar a la práctica. Porque además ustedes tienen que tener aprobación ¿cómo se llama? Una consulta indígena y tienen que pasar por el Congreso. Si es Claro, que se aprobaran, o sea, si es no, que se estimaran la reforma. nosotros hemos querido imponernos el costo a nosotros de manera tal de que el día que tengamos una propuesta sea lo más fácil que esto llegue al otro lado. Aquí hay gente muy diversa, eso es lo primero que hemos acordado, no es una obligación, es un acuerdo entre nosotros, es hacer esto por unanimidad. Piense usted que hay gente que está en las antípodas, ¿no? De todos los temas de posiciones políticas, unos son mapuches, otros son mapuchos, algunos son indígenas, otros no lo son. Claro, para quienes no saben, son 8 comisionados. 8 comisionados muy diversos, que representan todas las visiones que hay, o muchas visiones muy diferentes, que partimos de lugares y de visiones muy distintas al iniciar, que hemos tomado el tiempo de escucharnos, pero sobre todo de escuchar a la gente, de escuchar a todos los grupos en todas las regiones, mapuches y comunidades de todo tipo, los agricultores, sí, las forestales. Ha habido una serie de diálogos ciudadanos así también. es, también, por supuesto, hemos abierto el diálogo ciudadano, la gente ha podido pura y simplemente ir, cualquier persona puede ir, ha dado su opinión libremente y hemos recogido esas opiniones y han sido muy interesantes. Hemos visto la experiencia de otros países, bueno, pero una vez eso decimos, no, lo que vamos a proponer va a ser por unanimidad. Esa propuesta va a ir al presidente, al Ejecutivo, al Congreso, el presidente el que tiene, digamos, la decisión de hacer el proyecto, nosotros creemos que así lo va a hacer, ojalá así sea, que podamos hacer una cosa que realmente cumpla con todos estos elementos. Eso por norma, ese proyecto de ley tiene que tener consulta indígena porque modifica normas que afectan a los indígenas de una manera distinta de lo que afectan al resto, y luego eso tiene que ir al Congreso y ser aprobado por todas las fuerzas políticas. Pero adicionalmente a eso, y bueno, como todos conocemos cómo es la política en cualquier parte, pero particularmente en el Chile de hoy, para que todo eso suceda, requiere que los distintos grupos que están involucrados en esto, los actores, los agricultores, las forestales, las distintas comunidades indígenas, las víctimas de este conflicto, que son muchas, bueno, sientan que esto lo está cogiendo, que les da un mundo mejor hacia adelante. O sea, necesitamos encontrar algo que deje a todos mejor que lo que están hoy día. Lo que pasa es que es sumamente difícil y yo leí las tareas que les encomendó el presidente en el decreto y uno de ellos era justamente la situación actual e histórica de las tierras mapuches. O sea, no solamente lo que estábamos hablando de cómo restituir y cómo está funcionando la ley indígena, sino saber cuánto es la tierra que hay que devolver, dónde están los títulos. Eso ya lo hicieron el catastro, podríamos decir. Digamos, para ponerlo en términos un poco más generales, no solamente respecto de la tierra y de todos los temas que tú señalas, esto es como ir al doctor, ¿no? Lo primero que hay que tener es un diagnóstico. Y ese diagnóstico, entre otras cosas, pasa por entender cuál es la situación actual y qué es lo que está sucediendo y qué va a suceder si la situación se mantiene tal cual como está. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Va a avanzar? ¿Va a hacerse más complejo? ¿Se va a hacer menos complejo? Bueno, esto ya la Comisión no ha dado ninguna opinión, así que yo lo que voy a decir es opinión personal, pero digamos de la información que hemos logrado recolectar, que no ha sido fácil, porque los sistemas de
de registro que tiene CONADI, que tiene las instituciones gubernamentales son malos. Los registros de las tierras indígenas son muy, digamos, deficientes. Entonces, ha costado esto, pero lo que muestran es que el sistema actual está hoy día, funciona en dos etapas. Primero te dan una aplicabilidad, es decir, te dicen si tienes derecho o no, eso demora 2, 3 años, a veces más. Pero una vez que te dan ese papel, te dicen, mire, le vamos a entregar. Esa comunidad que recibe eso tiene el derecho que se le vaya a entregar, pero no dice qué le van a entregar, no le dicen cuánto le van a entregar, ni menos aún le dicen cuándo le van a entregar. Hoy día esos números son del orden de 20 años. O sea, una Es persona decir, que solicita tierra espera 20 años. Es decir, 20 años después de que le dicen que sí. Después de que le dicen, mire, hemos estudiado su antecedente, a usted le corresponde, le dicen, se lo vamos a entregar, y luego comienza una larga espera, que no solo son 20 años, no se sabe cuándo te la van a entregar. Depende de múltiples factores. Los cálculos que tenemos indican que con la cantidad de comunidades que están a la espera, el número de comunidades que ya tienen esa aplicabilidad, los que están postulando, las proporciones de comunidades que cuando postulan les dicen que sí, en fin, bueno, lo que vamos a observar es que la gente que está a eso va a demorar más de 100 años. Entonces, lo que tenemos al frente es un sistema que, con todo lo positivo que puede haber sido en su origen, requiere enfrentar la realidad, porque lo que estamos generando es una presión enorme sobre todos los sectores. Imagínese usted la comunidad indígena que hace todo el trámite, le dicen que tiene razón y después tuviera que esperar 100 años. O sea, son varias generaciones. Claro. Es un sistema que te promete algo que nunca te va a cumplir. Luego de eso tenemos el problema, ¿no es cierto?, de todo lo que significa los agricultores con las presiones para que vendan O sea, un en el determinado fondo, campo. lo que usted ve es que si se mantienen las cosas como están, o sea, que un cambio es urgente, va a ser porque mucho más difícil de mucho lo más actual. difícil. Sí. Oiga, y me imagino que ha habido tanta violencia en la zona, como usted dice, hay tantas víctimas de lado y lado, que el dolor no solamente se va a cambiar por un tema de tierras, que es muy importante, ¿no es cierto?, para la cultura mapuche, pero no solamente está ahí, hay una, decían, una grieta entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. ¿Qué más van a acordar ustedes en ese sentido para realmente esto sea la superación de un conflicto tan duro y tan antiguo? Es muy importante el punto que tú haces, porque lo que yo mencionaba respecto del sistema actual de tierra no es solamente respecto del sistema de tierra. Por ejemplo, se ha hecho en múltiples ocasiones la promesa de hacer un reconocimiento constitucional, no solamente del pueblo mapuche, sino que de los pueblos originarios. Hasta el día de hoy no se ha podido cumplir. Estaba presente en el presidente Elwin. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Por supuesto. El problema no es... Los dos procesos constitucionales con grupos de dos, digamos, tendencias muy diferentes, con las mayorías, los dos propusieron un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. ¿Qué distinto a la plurinacionalidad? La pregunta, por supuesto, no estamos hablando de una cosa nada que ver, estamos hablando de una cosa dentro de la unidad del Estado de Chile, pero eso, digamos, no se contrapone con el reconocimiento de los pueblos originarios. Entonces, y eso, como digo, ha sido una idea de todos, no es monopolio de un sector o de otro, pero el punto no es ese, el problema es trabajar y acordar en qué términos, qué quiere decir eso. Entonces, es fácil el título, no es tan fácil el contenido. Esto es uno de los tantos dificultades, digamos, que mencionábamos antes. Después tienes un problema de lo que tiene que ver con la cultura. Tenemos acá una cosa que tiene que ver con cómo ha sido nuestra sociedad. Esto tiene que ver con lo que ha sucedido con las mujeres, con lo que ha sucedido con las regiones. Bueno, los pueblos indígenas han tenido, no solamente hace 100 y algo años, ¿no es cierto?, el problema de la pérdida de sus tierras. Luego de eso hubo una discriminación donde se consideraba que eran flojos, que eran alcohólicos, que eran, digamos, violentos. Y eso ha sido muy duro. Hay muchas familias que cambiaron su apellido. Hay muchas personas que uno cree que no son mapuches, pero sus abuelos eran mapuches. Y tuvieron que cambiarlo para no sufrir eso. La lengua fue suprimida, eran castigados los que hablaban, digamos, la lengua. Entonces, hay una cosa que tiene que ver de qué manera este país, y esto ha pasado en todos los países, esto no es solo Chile, podemos hacer un país profundamente unido y férreamente unido, porque nos necesitamos,
pero al mismo tiempo con una diversidad que nos hace bien. Es decir, esto no es el problema de ponerse a hablar mapudungun, pero esto es un problema de poder conocer nuestra propia historia, conocer las particularidades que tienen Pero algunos de los elementos fundamentales al tiro va a haber problemas de cuando nuestra nacionalidad. Por ejemplo, ya ha habido problemas cuando se ha indicado que hay que aprender, por ejemplo, lenguas originarias en el colegio. Es que por eso es que yo creo que esto es parte de lo que le mencionaba. Cuando las cosas se entienden mal, yo creo que no se pretende ni se podría pretender que la gente aprenda, digamos, una lengua que no es como aprender castellano o aprender inglés, pero sí tiene que haber la posibilidad de que las personas que son mapuches o las personas que les interese, digamos, por su relación con las comunidades mapuches, que puedan conocer el idioma, no solamente por lo que puedan hacer con el idioma, sino que, como todos los idiomas expresan la cultura de las personas, particularmente en una cultura que no tenía escritura y que tenía dentro de su lengua están sus principales valores, figuras y cómo ve el mundo. Entonces, más allá de la lengua hay un problema cultural. Mire, sabemos más de los griegos, de los romanos, que de los mapuches. Tenemos unos cuentos, ¿cierto?, de Lautaro y de Caupolicán, pero realmente no los conocemos bien. Y son parte fundamental de lo que somos nosotros. Hay muchas cosas de los chilenos que nosotros consideramos totalmente chilenos, pero que provienen de culturas indígenas, ¿no? A mí me encantan los guasos, pero digo, los chamantos, ¿de dónde vienen? ¿No? Tienen mucho que ver con la cultura indígena. Es una fusión que dio origen a lo que hoy día somos los chilenos. Y es importante que conozcamos todas nuestras raíces y sobre todo que podamos aprovechar esta diversidad. Cuando la gente de los turistas, por ejemplo, vienen a visitar Chile, quieren conocer lo que es diferente de Chile. Los países, tenemos muchas cosas que son iguales. Una ciudad como Santiago es parecida en muchas partes. Lo que le importa a la gente es aquella cosa que es diferente. Y esto es una de las cosas que son diferentes. Esto es una cosa propia de Chile. Es un pueblo que es totalmente diferente a otros, propio de nuestra naturaleza y que está en nuestras raíces. Bueno, para cerrar, porque ya no nos queda tiempo, entonces, ¿está usted optimista de que se puede llegar a un acuerdo? Porque es impresionante que se pudiese solucionar una materia tan compleja. ¿Y van a seguir trabajando de corrido los 3 meses que quedan? Sí, naturalmente con las condiciones que tiene el mes de febrero, que hay vacaciones, y que van a haber, digamos, algunas sesiones donde algunos de los consejeros van a estar a distancia, pero vamos a seguir trabajando porque, le insisto, esto, digamos, mientras más uno avanza, se da cuenta de las complejidades que tiene, más allá de la idea general que uno puede tener. Le hemos avanzado mucho en eso, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, mire, ¿cómo va? Mire, teníamos unas diferencias de a lo mejor de centenas de kilómetros, ahora a lo mejor estamos a 1 kilómetro, pero hay que ir a ese kilómetro y ese kilómetro puede ser más difícil que los otros. ¿Y si no se logra? Bueno, sería una lástima porque es muy difícil que Chile tenga otra oportunidad como esta en muchos años. Es muy difícil que la política se ponga de acuerdo en hacer una cosa como esta y yo creo que el Estado se quedaría un poco sin un camino para poder discutir esto. Pero yo veo muy buena disposición en los 8 comisionados, veo muy buena disposición en la gente que ha ido a la comisión y nosotros por lo menos vamos a poner todo el esfuerzo para que se logre. Y creo que en lo general, digo, por supuesto, en los detalles están los grandes peligros, pero en lo general hemos avanzado, yo creo, a tener un acuerdo bastante claro de por dónde tenemos que hacer los cambios. Son cambios grandes, importantes, no son sencillos. No va a ser fácil explicarle a la población por qué hay que hacer esos cambios, pero que van a ser, creo yo, muy positivos para todos, ¿no? Porque la región entera ha sufrido enormemente. Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo Moreno, ex ministro en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y copresidente de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento para la Macrozona Sur. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Que esté muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a usted.